Bueno, pues buenos días, soy Víctor, estás viendo Carne Carvilla, a ver si se ve algo mejor aquí, que hoy ahora parece que están estas ternas, bueno ya lo veré, están aquí unas destetadas que las saqué a la finca y tal, y dándole hilo y todo el rollo, y iba a hacer un vídeo de estos, pero bueno, eh, yo estuve un día malísimo y ahora parece que hace frío, pero por lo menos para de llover que me puse perdido dándole silo ahí a las vacas, a las novillas de arriba que las de Francia los tienen que pastar y bueno, los estoy acortando ahí. Y a las de arriba sí que les tuve que dar silo, que no les queda mucho que pastar y bueno. Y me empapé todo, pero bueno, ahora parece a mediodía, antes de comer, parece que abre algo el sol. Pero bueno, eso es lo que hay. Ay, bueno, no sé, tampoco grabé eso, pero bueno, este es un vídeo actual. Pero bueno, ya lo veréis, les bajé para franceses, ahora estamos pastoreando, que se dejó descansar desde verano, pero llevan las fincas descansando y hay muy buena hierba, las que quedan para ensilar se pastan y después les acorto con el hilo, quedan para ensilar y los otros queda cerrado en parcelas y las voy rotando por ahí. Y bueno, que bajé las que estaban paridas y alguna mezclada con novillas y el toro grande para francés, pero bueno, ya lo veréis que como siempre voy atrasado con los vídeos, pero bueno, no se puede atender a todo y más estos días que es un jaleo por todos lados. Pero bueno, y dicho esto, a ver, que nada, que era para deciros que, bueno, al final, como sabéis, en principio, no sé si queda algo ahora de como que lo aprueben el Parlamento Europeo, no sé qué dos filtros tienen que pasar, no sé qué rollos, que bueno, ahora parece que le perdí algo de interés porque, bueno, es todo lo mismo. Y, bueno, que queda el tema del tratado este con Mercosur, al final se ha firmado y bueno, eh, no sé si viste, esto fue hace 2 días, creo, que no tenía muchas ganas de grabar. No, sí, ayer no fue anteayer. Y bueno, que al final se ha firmado el acuerdo de Mercosur, que bueno, casi era visto, ¿sabes? Casi me lo esperaba que si algún... se- al principio ahí parecía que había ahí algo de negativa por países tipo Francia, tipo Polonia y tipo tal, pero bueno, al final con Italia dio la luz verde y bueno, al final se ha firmado el tratado con Mercosur. No sé cómo será el tema, pero bueno, por lo visto, a ver, que hay mucha gente que ve mis vídeos que son de ciudad, de Barcelona, de Madrid, y bueno, pero bueno, algunos son de por aquí, pero bueno, quiero decir que no todas las personas, no es que no les importe lo que vayan a comer, pero bueno, la gran mayoría, quitando aquí zonas, ciudades que están más hacia el interior, más ciudades que están más unidas al rural, tipo Lugo, como puede ser, se respeta un poco más, pero bueno, ciudades tipo Barcelona, Madrid, ciudades grandes y les es básicamente todo igual lo que vayan a comer, pero bueno, eso en las protestas solo hay ganaderos y agricultores y bueno, ahora los pescadores también les van a meter ahí un repaso con tema de pesos y en tema de pescas y tal, un sector que pasa como el ganadero, que es la gran mayoría, en la media de edad son de 50 y pico para arriba, la gente, la gran mayoría estaba aburrida muchos estos días, así que no sé cómo será el tema. Pero bueno, a ver cómo se va tornando la situación. Pero bueno, vamos a seguir dando calle. Pero bueno, es un problema, pero bueno, la gente de ciudad, sobre todo la gente joven, creo que ahora mismo les es básicamente todo igual. Así que no sé cómo será el futuro este que nos espera aquí en Europa en relación a la comida, pero bueno, eh, no ves a nadie de ciudad preocupándose por la o sea, soberanía alimentaria que no tenga algo de relación con el campo, con los productos que se van a consumir ahora a largo plazo, no, igual no a corto plazo, pero a largo plazo los que se van a consumir. Tema que se va a venir comida transgénica de frutas y cereales y todo eso modificados genéticamente, que son agricultura transgénica.
Y lo peor, que creo que, porque me afecta a mí, pero bueno, va a empezar a venir, creo, de pollo, no sé, pero bueno, de ternera sí que se me quedó en la cabeza, porque bueno, al fin y al cabo, todos miramos un poco por lo nuestro, pero bueno, creo que van a venir, creo que hasta 100.000 toneladas de carne, que es una exageración del Mercosur, que dicen en la Unión Europea que se va a cumplir todas las restricciones que hay aquí en Europa. Lo veo complicado hacer eso en las aduanas y en todo, pero bueno, no sé hasta qué punto, porque no creo que vayan a producir, como se produce aquí en Europa, un brasileño, un argentino, un uruguayo, que usando para la carne hormonas de crecimiento o para la leche, para que dé más leche en las vacas, hay una hormona, no sé cómo se llama, y va a estar el tema complicado. No sé cómo, cómo se puede equiparar el, dentro de la comida, no sé cómo se puede decir, pero no me sale ahora la palabra, pero la calidad de la comida no sé cómo van en un año, porque a ver, esto entre que se pacta, entre que se firma, entre que se discuten al Parlamento, los que nos dirigen, se supone, que no sé, que va a tardar un año y medio, dos, a ver cómo es el tema, pero bueno, no sé cómo van a cumplir para hacer una trazabilidad de los productos y todo, con 20 y pico años que llevamos aquí en Europa haciendo productos de calidad, no sé cómo se van a poner al día los agricultores y ganaderos, que bueno, son fondos de inversión y grandes explotaciones, es una agricultura a gran escala, que no os penséis que son cuatro gatos como somos aquí. Y, y no sé cómo van a gestionar el tema de la trazabilidad de los alimentos que vengan de ahí en un año y medio, dos, cae de margen o cosas de estas, y compararlo con nosotros que llevamos 20 y pico años, pero bueno, eso se va eso se va a ver en unos años, a ver cómo se va viendo el tema. Aquí hay un vecino que bueno, trabaja en el hospital, y el gran problema que hay ahora mismo en los hospitales, que seguramente que lo sabéis, que cada vez hay más casos de cáncer, hay más casos de bacterias resistentes a antibióticos que se les da a las personas cuando enferman, y todo le echan la culpa a la forma como nos alimentamos, aparte de la forma de cómo nos alimentamos, los envases de los alimentos, que la gran mayoría son envases plásticos por el tema de microplásticos, que nos afectan negativamente a la salud. Y ahora se va a importar carne con hormonas y todo, y con antibióticos, que nos va a perjudicar a lo largo a la salud. No sé, sabes, ya hay ahora mismo, conozco una pilísima de casos, por desgracia, de cáncer, de gente que ahora últimamente, hace 2, 3 años, de gente con tema este de bacterias que son resistentes a los antibióticos, gente, aquí hay un vecino que sea joven, de 50 y pico años, tenía un tema de bacterias, no sé qué rollo. No sé, no entiendo mucho de eso, pero bueno, todo echan culpa a la forma de alimentarnos, al tema de los antibióticos y todo el rollo, y ahora vamos a importar carne con restricciones, con unas mínimas restricciones, y no sé hasta qué punto es esto legal, porque no sé, pero bueno, ahí no sé qué opinar, porque en teoría los que nos dirigen está todo de puta madre, así que no, poco puedo decir yo, así que no sé, la verdad un poco decepcionado por la gente que vive en ciudad, que le importa tres cominos lo que vaya a comer en un futuro, y lo único que interesa es que la comida esté barata. Y así que después, cuando haya problemas de enfermedades, ahora mismo ya sabéis cómo está funcionando la sanidad pública. Después, que bueno, como dice mi abuelo, como lo estuve viendo con mi abuelo y tal, como dijo él, haya penitas. Así que los que vivamos en el pueblo y los que tenemos, por suerte, las ciudades cerca de pueblos, son ciudades muy ligadas al rural,
si Dios quiere vamos a comer con calidad y productos de cercanía, y los que viven en grandes ciudades, pues aquí nada le importa a nadie, así que nadie se preocupó de lo que se va a comer en los próximos años, así que supongo que lo que les importa único últimamente, lo que le importa a la gente es el precio, por lo que veo en televisión. La calidad aquí nadie le importa, así que aquí no nos quejamos de que el iPhone este 17, creo que ni me importa, nunca compré iPhone, es lo peor que hay. Solo ando con Samsung, la verdad. Siempre compro el móvil, siempre me vienen durando, ya está fastidiando la batería, siempre me vienen durando 5 o 6 años los móviles, y siempre compro lo más barato de Samsung, y siempre me dura, paso de comprar nada, un iPhone 17, creo que son ahora 1.500 euros, está la gente loca para comprarlo por 1.500 euros por una mierda de un móvil, pero bueno. Después un pantalón que vale una pasta, comprar el pantalón, un viaje igual, los Cuba Libres, por ejemplo, o las copas que antes, o la gente que va de fiesta por ahí, a reservados y temas que se gastan tranquilamente a 200, 300 euros, entradas a 40, 50, te tomas un Cuba Libre que antes podía valer 4 o 5 euros por aquí, que ahora está a más de 7, quiero decir, eso, ¿sabes? Por eso no nos quejamos que no vaya a ser. Total, como se dice, un día es un día, es todo igual. El problema, un día es un día, pero la comida es de todos los días. Aquí después sale la gente en los mercados, en las plazas de abastos, aquí en la televisión de Galicia, que estuve el otro día viendo, pero bueno, en la 1, en Antena 3, en todos los lados, sale. Porque la barra de pan ha subido de 10 céntimos. Porque no sé qué alimento ha subido unos céntimos. En los bares las tapas ahora las cobran 5 céntimos o 10 céntimos más. Empresarios que si tienen cada vez los sueldos, es normal que deberían subir, pero cada vez hay que pagar más por un empleado. Complicado ahora tener un empleado. Hay que pagar tema de autónomos, o sea, autónomos, empresas, tema de impuestos, y al fin y al cabo de algún lado lo hay que sacar. Y encima los productos en origen cada vez están subiendo porque cada vez hay menos agricultores y ganaderos. Quiero decir, pero esos 10 céntimos, 20 céntimos, 1 euro, 2 que pueda subir la carne o frutas o verduras aquí de España, eso lo llora todo el mundo. Pero después tema de viajes, móviles, fiestas, alcohol y todo eso es igual. Aunque suba, se paga igual, pero vamos a llorar 10 céntimos de una barra de pan de un año a otro. Es igual. No sé, no me quiero enfadar porque, bueno, es lo mismo de siempre y no creo que vaya a cambiar mucho. La gente está bastante decepcionada, pero bueno, es lo que hay aquí en sector agrícola. Al fin y al cabo no me quiero alargar porque ya hice un vídeo de Mercosur y no paso de hacer nada más porque es lo que hay. Y lo hay que comer con patatas, que no hay otra manera. Y bueno, pero bueno, estuve viendo en la firma que, bueno, con la televisión fue a las 4 de la tarde, así en directo, y mientras cenábamos la repetimos, porque como estábamos trabajando nadie la pudo ver, y mientras cenábamos la repetimos, y, y nada, todos unos lamiculos ahí, los presidentes de todos los Mercosures, a la von der Leyen, dándole besos en las manos, vaya circo, en la firma, todos hablando, señora, buenos días, todos buenos días, 5 minutos para decir buenos días, buenas tardes, a ver si hacemos un buen tratado, no sé qué, no sé cuánto, que según ellos todo va a ser de puta madre, no sé. Eso está claro que la industria europea va a ganar y el campo de Mercosur va a ganar y va a hacer un intercambio de industrial para ahí y agrícola para aquí. Y es lo que hay. Aquí, después, temas de restricciones y todo, no se va a mirar nada. El principal ganador de Europa va a ser Alemania por el tipo coches y tipo esto de tema de Bayer, de esto, ¿sabes? De pesticidas y que aquí no se pueden utilizar. Por eso les va mal. Pesticidas, antibióticos o tal, que lo van a exportar para la agricultura y ganadería en Sudamérica. Y las grandes ganadoras van a ser las multinacionales y las personas de a pie, tanto los que se dedican al sector primario
como los consumidores van a ser, tanto en salud como en economía, vamos a ser los perjudicados. Pero bueno, es lo que hay, es lo que se ha decidido y en principio los más perjudicados vamos a ser los ganaderos de carne. La agricultura va... A ver, la agricultura va a ser... porque Brasil es un gigante agrícola, ya le llaman la agroindustria, es un gigante agrícola. Y lo que más se va a ver afectado me parece va a ser agricultura, el tema de carne de pollo y carne de ternero. Vamos a ser muy perjudicados con las importaciones. A ver si cumplen los mismos estándares que nos exigen aquí, si no sería esto ya una risa, porque no le veo sentido ninguno. No sé, a ver cómo se va viendo esto. Por lo general, no sé, pero bueno, a ver, creo que esto es una decisión más bien casi política, porque todos, si os fijáis, no sé si visteis la firma, cuando se firmaron y, bueno, todos que hablaron, todos, me voy a olvidar de cosas, estuve pensando estos días porque no sabía qué decir, porque estaba algo triste, pero bueno, todos decían que era ¿cómo se dice? Que era era para decirle a Estados Unidos y a Rusia y a China que Europa y Sudamérica estaban ahí, que se iban a hacer negocio, el mayor mercado y todo tal. Sabes que es una decisión geopolítica, como se dice, que después, ¿cómo va a afectar? No se sabe. Todos lo vi en esto de 24 horas y había una que estaba con la presentadora, una Susan le llama, una comentarista que no debe ser española, y que todo iba a ser súper, ¿sabes? Iba a estar de puta madre, que todos íbamos a ganar, que era un win-win, los únicos perjudicados iba a ser el sector primario europeo, así que por mala suerte ahí estamos nosotros, pero bueno, no sé, es complicado cómo vamos a salir de aquí, pero bueno, a ver cómo va saliendo el tema. Y nada, aquí creo que más o menos, a ver, mi madre es ingeniero agrícola y, a ver, mi padre es ganadero, yo soy ganadero, mi madre es ingeniero agrícola y mi hermano está estudiando ingeniería agrícola, ¿sabes? Estamos fastidiados los cuatro de la familia, estamos ahora mismo fastidiados porque al fin y al cabo nos dedicamos todos a lo mismo, ¿sabes? Es un círculo. Y, y bueno, a ver cómo se va desenvolviendo esto, pero eh, está claro que ahí hablaron todos, hasta creo que estaba el de Bolivia y Panamá, creo que no firmaron el acuerdo, pero o no sé cómo era. Creo que no firmaron el acuerdo, pero están en Mercosur y quieren después en unos años entrar en el acuerdo. Y no sé, el de Panamá diciendo que decían lo puedes ver si le das a repetir, bueno, en 24 horas, decía en la rueda de prensa o en YouTube, seguro que aparece, que el del Panamá que decía que no sé por qué en Europa se decía que la carne era mala de Argentina, de Uruguay, Paraguay y tal, que era la mejor carne, que él comía en una parrillada no sé dónde. Eh, Quiero decir, como un cuñado, hablando ahí, ¿sabes? Si fuera un cuñado en una fiesta de pueblo, hablando ahí que comían una parrillada, con no sé qué, que estaba buenísima la carne paraguay, que los europeos no sabíamos lo que decíamos, pero bueno, que no discuto que esté la carne argentina buena, mala, peor ni peor, la forma de preparar estará mejor y peor, pero hay que ver lo que hay detrás, que hay hormonas, que hay antibióticos y que hay todo, que hay desde los años 80 o antes en España o por ahí, que no se usa nada. Antes del tema de las vacas locas y todo eso, que ahora mismo está prohibidísimo. Llevábamos unos años Europa intentando hacer una economía circular, ¿sabes? Dentro del campo, estoy hablando del campo, ¿sabes? Que fuera productos de venta directa, que no sé cómo se dice, ya no me salen las palabras. Bueno, que fuera venta directa, ¿sabes? ¿Sabes cómo se dice? Agricultura y ganadería de proximidad con el consumidor, ¿sabes? Que se compraban productos de proximidad y ahora pasamos en 2 3 años de comprar productos de proximidad a traerlos del Atlántico, pasando el Atlántico. Pero bueno, no sé, supongo, esto es una decisión política, miedo a la guerra, supongo que le verían las orejas al lobo en Europa, no sé qué ha pasado, porque aquí ahora mismo dicen que, bueno, no sé.
se van a seguir con las manifestaciones y tal, que aún pueda haber eurodiputado que piensa algo con la cabeza y que tal, pero creo que hay dos filtros, no sé qué rollo, pero lo veo muy complicado porque cuando están los de derechas, izquierdas, porque ahí hay como familias en Europa, en el Parlamento, que prefieren no ver nada porque, como dice aquí uno, te quitan las ganas de trabajar. Y, y creo que votan todos en conjunto, están todos de acuerdo, y cuando se ponen todos de acuerdo es que algo hay detrás. Y habrá ahí unos, no sé si son estos que son patriotas, no sé, bueno, que no sé si está ahí vos y todos estos del polaco y todo el rollo, que me parece que no, pero bueno, no creo que se tumbe esto, ni mucho menos, y ni se hagan cláusulas de nada, ni se haga nada. Está complicado el tema, no sé cómo, cómo se va a resolver esto y bueno, sin duda, por lo que estuve viendo estos días, pero creo que no voy a ver nada más y vamos a centrar en seguir trabajando y dejarnos de tonterías porque bueno, es lo mismo de siempre y no paga la pena si a la gente de ciudad y que vaya a consumir esos productos que van a ser sobre todo en grandes ciudades, o puede ser Coruña y Vigo, que cada vez están más fuera de cómo es la agricultura y ganadería, o Barcelona, Madrid, Sevilla, todas las Valencia, grandes ciudades, Bilbao. Quiero decir, eh, son personas ahora mismo que, no sé, es el futuro de ellos y la salud de ellos, es la comida que van a comer, pero cada vez eso es... Por eso intento hacer los vídeos, para acercar un poco la ganadería a la gente de ciudad que no puede ver esto, de dónde salen los productos que no salen del lineal del supermercado, ni la leche del cartón, ni la fruta de... Pero por lo menos para que se vea quién hay detrás de esto. Pero la gente lo que quiere, como os decía, es comida barata y les importa 3 huevos todo y nada. Hablando de no saber de dónde vienen las cosas, me acuerdo, no voy a decir quién es, pero bueno, hay aquí un vecino cercano que su hijo se casó con una madrileña y vive con la madrileña, vive en Madrid. Bueno, están trabajando en Madrid, bueno, eso todo muy bien. Tienen 2 hijos o 3, no sé. Y son nietos aquí del señor. Y vienen los veranos y tal, y cuando los hijos, bueno, no son más grandes, pero cuando empezaban, bueno, con curiosidad, de 4, 5 años, 6 años, niños pequeños, estaban con el abuelo, que el abuelo, bueno, no tiene, es jubilado, pero tiene más cerdos, ovejas, frutales y todo el rollo. y, y no sé si son 2 o 3, bueno, no sé si tienen 2 o 3 hijos, bueno, pero eran niños pequeños todos. Iban con el abuelo y tal, y el abuelo iba con otro vecino, iban los dos y tenía unos frutales, y llegan los niños y ven las manzanas, dicen, ¿sabes? Estaban las manzanas en el frutal y estaban alucinados, pero ¿cómo puede ser que salgan de los árboles manzanas? Eso es, pero si están en cajas en el supermercado y tal. Mi vecino no sabía qué hacer. Llegó a casa, vio al hijo, dijo, si no le pegué una hostia, pero ¿qué educación le dan a esos niños, sabes? Dijo, ¿sabes? Dijo aquí mi vecino, es mejor que vos volváis para Galicia y os saquéis de Madrid, que no, ni los hijos saben de dónde viene la comida. ¿Qué les enseñan en el colegio? No saben de dónde vienen las manzanas, ni la fruta, ni la carne, ni saben nada. Se enfadó muchísimo con el hijo. Bueno, pues es la realidad de la gran mayoría de los jóvenes de las grandes ciudades españolas y es lo que hay. Que no se sabe ni lo que vamos a comer en un futuro y después que, por desgracia, cada vez hay más casos de cáncer que dicen que también son de los microplásticos, que no digo que no. Tema de agua embotellada y envases y... Pero bueno, si comes carne con hormonas y antibióticos, después que va a haber resistencia, ¿sabes? Si te enfermas, si usan antibióticos contigo, después tienes, bueno, no sé, ahora hay como un tipo de bacterias resistentes a los antibióticos. Mira, que no entiendo nada, ni quiero entender que cada vez hay más casos de cáncer, por lo menos aquí en Galicia y creo que en España igual. Es un desastre esto da pena. Y no sé hasta qué punto vamos a llegar si no cuidamos algo en la alimentación.
Pero bueno, aquí todo el mundo mira por sí y bueno, hasta un punto es entendible porque los sueldos son los que son. Cada vez en las ciudades hay más miseria, por lo que se ve. Y bueno, solo doy gracias de ser aquí de Galicia y vivir en el rural, la verdad. Porque, no sé, por lo menos comes comida de calidad y de proximidad, joder. Siempre nosotros lo que compramos, se lo compramos no ni a cadenas de supermercados, se lo compramos aquí a un vecino que tiene una tienda de alimentación, el típico, ¿cómo se dice? Submarino. No. Bueno, ya me entendés, ¿sabes? La típica tienda de pueblo que tiene de todo. Tiene comida, tiene pienso para perros, tiene, ¿sabes? Tiene de todo. Y lo que no se come, ¿sabes? La gran mayoría, pero tema de pastas y bueno, cosas de estas que de macarrás. Ya sabéis lo que digo. La gran mayoría somos autosuficientes, pero bueno. mm, no vas aquí en Galicia, no es un clima para darse todo tipo de fruto, cosas de estas, ¿sabes? O verduras que haya por ahí y tal, pero bueno, dentro de eso, origen España, que hay, joder, seramos que ahora también se está desmantelando lo que era la huerta de Europa. Pero bueno, es lo que hay. No sé hasta qué punto vamos en el tema este. Y, y nada, a ver si vamos a intentar seguir competiendo en este mundo globalizado. Esto es capitalismo agresivo. Si soy el tipo más capitalista del mundo, pero quiero decir, esto es capitalismo injusto de agresivo, de no cumplir los mismos estándares de calidad y estar trabajando todos para el mismo objetivo. Eso es rarísimo, pero bueno. Vamos a intentar seguir creciendo, nadie pone solución tampoco. Mira, una solución que esto no lo debería decir, me va a reñir mi madre, pero bueno, para que sepáis cómo funciona España. Iba a decir Galicia, pero cómo funciona España. Porque, bueno, mi madre, bueno, es ingeniero agrícola, está colegiada y, bueno, en el colegio, bueno, como sabéis, tienen ahí como un consejo bueno, de ingenieros agrícolas. No sé si funciona así en todos los sectores. Y hablando, tiene un grupo de WhatsApp y tal, y hablaba el presidente y todo está. Y mi madre, soy guerrillero, pero mi madre es guerrillera, guerrillera, guerrillera. Siempre, ¿sabes? Al fin y al cabo, la agricultura y ganadería es un mundo de hombres, ¿sabes? Siempre fue un mundo de hombres y fue a veces un mundo duro y, ¿sabes? Empezó de joven, pero bueno, siempre se dio a ver y la verdad es, ¿sabes? Es muy guerrillera mi madre, es muy dura y contesta lo que sea y sí, la verdad es que sí. Y es fuerte, muy fuerte. No igual físicamente, pero sí mentalmente. Pero quiero decir, estaban en el grupo este que tienen de ingenieros agrícolas y todo el rollo, bueno, ya hablaban de, bueno, unas manifestaciones que hubo aquí en Lugo y tal, que al fin y al cabo, ni caso, que van ganaderos o agricultores, es como todo papel mojado porque aquí no hacen caso de nada, mientras estaba firmando, ¿sabes? Que a nada le importa nada, que se manifiestan los que están así más afectados, pero los que le va a afectar realmente, como os digo, la salud no les importa tres nada, pero bueno, es lo que hay. Y de poco vale los que te dirigen tampoco, por mucho que te manifiestes, ahí hay algo, bueno, ahí hay algo por detrás que, bueno, os hablo ahora, pero se me va a olvidar, y por el tema que os digo, que es tan importante porque me di cuenta de que al fin y al cabo esto es colonialismo puro, en estado puro, que a veces había muchos argentinos que se quejaban del colonialismo español y todo, bueno, sudamericanos y todo el rollo, a veces te lo dicen aquí, a ver cuándo nos devolvéis el oro, que bueno, el oro que se sacó de Sudamérica prácticamente se invirtió todo lo que está declarado por la UNESCO y todo se hizo, todo lo hicimos los españoles, que bueno, como sabes, no voy a empezar, a mí me gusta la historia, pero el tema de los virreinatos estos y bueno, todo a México y todo, igual, le robó todo Estados Unidos y en guerra sin pagar, California, y bueno, como sabéis, Nuevo México y Texas y todo el rollo, y fueron peores los yanquis que nosotros, pero bueno, a mí me es igual, será por poner excusa de que les va mal el país, pero bueno, y... Y nada, no sé qué os voy a decir. Por el tema del oro también, como os digo, que saca, no sé de dónde viene, saca más oro. Una empresa canadiense un día ahora en Sudamérica que sacaban los españoles en casi todo el tiempo que echamos ahí. Pero bueno, es igual. Y se quejaban de eso,
del tema del colonialismo, pero al fin y al cabo, aunque hay alguna manifestación y alguna tema de esta manifestación, estuve viendo el otro día, tema de manifestaciones de estos de indígenas y todo el rollo este por el tema de, bueno, que va a afectar al Amazonas y al tema de que al fin y al cabo no es solo, ¿sabes? Vamos a intercambiar lo que es coches y tecnología y todo el rollo este, pero no es solo agricultura. Ahí está, ¿sabes? No es solo agricultura, porque ahí está el kit de la cuestión. No va a ser solo agricultura lo que le vamos a traer para aquí. Vamos a traer tierras raras, minerales, no sé si dicen que va a ser traer oro, no sé quién tenía por ahí hoy gas y productos, bueno, no sé, tipo como hace Donald Trump con el tema del petróleo en Venezuela. Pues es lo mismo. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Y tema de tierras raras, que está ahora todo el mundo loco con las tierras raras. Y aparte de eso, lo que va a hacer Europa es entrar en los contratos públicos que se adjudican en Sudamérica. Supongo que temas de trenes, carreteras, que está igual aquí en España, aquí se podía mejorar mucho, pero hay contratos públicos en temas de carreteras, tal y cual, y ahí es lo que interesa. Ahí es donde se mueve el billete, ¿sabes? En el resto no, pero ahí es donde se mueve el billete. Y se perjudica un sector como la agricultura y ganadería y tal. Pero claro, ahí hay mucho billete en obras públicas y bueno, no hace tanto que se subvencionó aquí para hacer presas en Marruecos. Aquí en España no hace tanto, este gobierno, ¿verdad? Que se subvencionaba hacer presas en Marruecos cuando aquí se querían tirar. Bueno, es igual. Un show. Pero bueno, vamos a darles la producción de nuestros alimentos a personas de fuera que cuando vean que somos deficientes en nuestra soberanía alimentaria, cuando vean que somos deficientes, ya apretarán los precios. Aquí nadie es tonto en este mundo. Nadie es tonto, pero bueno, es lo que hay. Si es lo que la gran mayoría quiere, porque es lo que parece, la sociedad le importa tres cominos todo, así que para adelante. Malo será que no nos arreglemos, por lo menos aquí comida no va a faltar. Ganaríamos un poco más, un poco menos, pero bueno. Así que, bueno, y que os decía, mi madre que es ingeniero y todo el rollo, que ponían en el grupo del WhatsApp que había que ir en la manifestación, había que, como, no sé si querían llevar una pancarta, no sé qué querían hacer, no sé igual, salta mi madre, porque mi madre es terrible, salta en el comentario del grupo, en vez de, bueno, lo dijo un gallego, pero bueno, en vez de llevar una pancarta o ir ahí a dar fe que estás con el sector agrícola y ganadero y tal, lo que hay que actuar es con hechos. Valen más, a veces, los hechos. ¿Cómo es? Valen más los hechos que las palabras, ¿vale? ¿Sabes? Vale más los hechos que puedes hacer que ir ahí, ¿sabes? Hacer acto de presencia. Que igual hasta no vale para nada, ¿sabes? Y dijo mi madre, lo que deberíamos hacer es, como hay como un consejo, no sé qué rollo tal, de los ingenieros agrícolas, pues es una cosa que mi madre estamos hablando, que ahora tiene 30 años más que tengo yo, así que tiene 56, quiero decir que uno está cotizando una burrada, quiero decir, en unos años se está acercando la jubilación, pero es una cosa que siempre quiso hacer y es una ordenación y una parcelación del territorio, por lo menos de Galicia, y tiene que ser de España, porque no es lo mismo competir, porque vamos a tener que competir con grandes agricultores, con miles de hectáreas, que competir como puedo estar ahora mismo, ¿sabes? Trabajando en fincas, aunque tengas hectáreas en fincas, ¿sabes? En el resto de España, aquí en Galicia hay muchísimo aparcelamiento, parcelaciones y ordenaciones y todo el rollo este, y aquí en Castroverde, en algunas parroquias y pueblos, las hay. Pero justamente en mi pueblo no la hay. Y todas las fincas que veis que son más grandes y tal, es a base de comprar y cambiar y tratar con los vecinos, ¿sabes? Pero eso tenía que venir, como dijo mi madre, es mejor, ¿sabes? En vez de manifestarse, hacer con actos, de decir, vamos a ordenar el territorio, por lo menos empezar poco a poco, no digo de toda España, pero empezar ordenando, como son ingenieros de Lugo, todo el rollo, ordenando el territorio de Lugo, ¿sabes? Vamos, no quiero decir que te hagan una esplanada aquí, que te junten todas las hectáreas que tengas, pero una base de
¿sabes? Planear, es a base de planos y de gestión con los vecinos, porque no es fácil hablar con todos los vecinos y juntarse y preparar un proyecto, ¿sabes? Que nos una a todos. Pero por lo menos hacer pistas, después poco a poco se van transformando, los que trabajan en el tema forestal, que se vayan para las zonas más alejadas del pueblo, por si hay un incendio que no afecta al pueblo, y los que trabajamos en la agricultura más cerca del pueblo, y los que sean bosques autóctonos, respetar los bosques autóctonos, ¿sabes? Y eso siempre se buscó, siempre de palabra, pero no, ¿sabes? Siempre se buscó de palabra. Aquí en la Xunta de Galicia siempre se dice de, hay que hacer los... Cuando, sobre todo esto se dice cuando hay, ¿sabes? Cuando hay incendios en verano. Ahora en invierno parece que se olvida algo. Pero normalmente siempre se dice que hay que hacer como unas franjas de protección de los pueblos y todo el rollo, y siempre se dice que hay que hacer, ¿sabes? Tener lo que es el pueblo, tierras de cultivo, pastizales y monte. Que se arde el monte, que es una desgracia, por lo menos no arden los vecinos, ¿sabes? Y no se pasa de pueblo en pueblo. Cada vez España está más arbolada. Desde los años 70 se multiplicaron no sé cuánto, por cuánto las hectáreas de arbolado. Bueno, no es arbolado productor, ni arbolado, ¿sabes? Es a base de abandono, ¿sabes? Y mi madre es lo que dijo, pero bueno, que hacer una ordenación buena del territorio que te permita competir, joder, y que te permita, no es lo mismo hacer pastoreo, y por eso hasta tengo el remolque ganadero, no es lo mismo hacer el pastoreo en fincas diferentes o como, y que después en muchas fincas tengo que triturar las fincas por, por, porque son fincas pequeñas o que no me compensan llevar a las vacas y tener que triturarlas, que es un gasto de gasoil, combustible y desplazamiento, que o como hacían en Nueva Zelanda, que tenían, no digo todo junto que se haga aquí, pero en Nueva Zelanda estaba prohibido desde la época de que vinieron los ingleses, bueno, los colonos ingleses y tal, se han dividido las fincas y no se puede dividir una granja. Y aquí años atrás se podía. Y, ¿sabes? Si tienes, imagínate que solo tengo 3 hectáreas al lado de casa, pero imagínate que tuviera 20 o 30, no digo toda la propiedad o todo lo que es alquilado ya nada, pero quiero decir, pero ya es un pastoreo rotacional, al fin y al cabo ahorras insumos, ahorras combustible, comidas, aprovechas todo el pasto, no trituras nada, lo que te sobra lo ensilas, eso. Es economía circular dentro de la granja. Comen las vacas lo que producen y eso después se convierte en kilos de carne, en kilos de leche o de lo que sea, o ovejas o cabras o... voy a mirar la hora que se me está... Bueno, si no voy ahora a comer, se me enrollo. Y, y nada, básicamente a ver cómo... Que bueno, es lo que dijo mi madre, que se podía hacer una ordenación del territorio y bueno, todos que bueno, que era muy complicado, que era muy tal, que nada, que no hay cuestión de, como dijo uno, a mí lo que me interesa es que los ganaderos paguen, ¿sabes? Paguen, coticen, que coticen y tal, y cuando me retire cobrar la jubilación y punto. Y es lo que piensa la gente, de cómo pueden pensar los políticos, de, aunque no me parezca muy bien la idea, votar por eso porque es lo que me dice mi partido y seguir comiendo aquí de la ración de mezcla, vamos a seguir comiendo y seguir y a vivir, que son 2 días y que trabajen los que quieran. Y bueno, es lo que hay, así que no vamos a arreglar nada. Dicen que hay, a ver, 2 filtros, que bueno, se puede revolucionar algo, pero lo veo muy complicado porque a todo el mundo le interesa muchísimo, las grandes multinacionales que mueven muchísimo dinero son las más interesadas, así que lo veo complicado. Lo más principal, vamos a, como dije, como hace todo el mundo, vamos a mirar, voy a mirar por mí, vamos a mirar por la familia, por nosotros y a ver cómo vamos capeando aquí el temporal, pero en principio decía el otro día a la presentadora esta, Susan esta, que va a haber 1 año y medio, 2, sobre todo en estos productos más sensibles tipo carnes, tipo tal, 1 año y medio, 2 que seguimos con muy buenos precios de la carne, aunque venda para vida la gran mayoría, siempre lo digo, depende muchísimo del precio de la carne, porque la gente se anima a comprarte novillos o novillas o todos, si la carne vale, si la gente se aburre no la compra, ¿sabes? Es lo mismo de siempre. Y de momento no tengo ni el dinero, ni el tiempo, ni nada de
de prepararme para transformar los terneros que no se vendieran para vida. Y de momento es así, pero bueno, en un futuro ya veremos. Y, y nada, de momento, un año y medio, dos, parece que vamos manteniendo así los precios. No sé cómo va a andar el precio de los cereales, va a ser más fácil la importación. Los agricultores que se dediquen solo a la agricultura, la verdad, creo que se van a ver bastante apretados estos últimos años. A ver cómo va el tema este. Pero bueno, tenemos que... Ellos van a competir con los bajos precios y la cantidad, y nosotros tenemos que competir con precios asequibles y con calidad. Y es lo que hay. Y no le hay que dar más vueltas a esto, que esto va a ser así. Esto lo hablamos ayer, hace 2 días a la noche, mientras salía esto, que la comida que se produzca en Europa va que sea sana, ecológica, de calidad, en extensivo, como producimos nosotros, lo va a pagar si se vende por medio de la distribución y si vendemos productores a, ¿cómo se dice?, venta directa, directamente al consumidor, se puede bajar el precio porque te sacas. El problema de la agricultura y del sector primario son la burrada de intermediarios que hay hasta llegar al consumidor. Y eso es lo que sube el precio de los alimentos. Pero a ver si nos quitamos esos, por lo menos en mi casa, y, y con algún vecino que estuve hablando que está en extensivo en ecológico, a ver cómo hacemos el tema. Pero bueno, como os digo, el proyecto vamos a seguir adelante. No, a ver, está ahí el miedo, pero a ver cómo es el tema. Pero bueno, vamos a seguir como os dije el otro día. Lo principal para competir hay que seguir, ¿sabes? Parece raro, pero para seguir compitiendo en este mercado, mientras estemos en el mercado y no transformemos, hay que seguir, vamos a seguir aumentando propiedad, tanto en alquiler, porque últimamente la gran mayoría tengo todo alquilado, tengo muchísimos alquileres que pagar. En alquiler, lo que pueda comprar fincas que pueda, que no sean exageradamente caras y que se vayan comprando de montes o que esté abandonado. A ver si voy a ir ahí, tengo ahí 2 fincas ahí para comprar, pero bueno, ya os iré comentando. Y voy a ir alquilando, comprando fincas, aumentando superficie para ir rotando animales y subir el número de cabezas de animal para seguir produciendo con calidad y en extensivo, porque al fin y al cabo lo que necesitamos ahora mismo los que nos quedemos aquí va a ser profesionalizarnos a tope, porque vamos a competir con desventaja con el tema de la calidad de los productos, pero bueno, la vida es así, y el tema de restricciones y el tema de antibióticos fitosanitarios y todo eso va a ser una desventaja terrible, y el tema de hormonas en la carne ya ni hablemos porque los animales se ceban 4 veces antes. Pero lo que hay que competir hay que competir en cantidad, hay que competir en cantidad, porque hay que competir en cantidad y en calidad también, un poco, porque, no, más bien en calidad y un poco en cantidad, porque puedes tener muy buena calidad, pero también tienes que tener cantidad para hacer un precio no tirado por los suelos como va a venir la carne, pero con un precio asequible al consumidor, que tampoco le vayas a clavar una exageración porque si no se va al barato, ¿sabes? Tiene que ser un precio, tiene que ser carne en extensivo, de muy buena calidad y ecológica y todo el rollo, pero tienes que tener cantidad para, aunque ganes un poco menos, para que el consumidor te compre, ¿sabes? Ser un poco competitivo, ser competitivo. A ver cómo... No sé si me explico, pero es algo así, es algo parecido. Que por eso os digo, hay que aumentar vamos a intentar aumentar en superficie, en mi caso por lo menos. Vamos, nunca pierdo la ilusión, así que nada. Mi padre pasó peores crisis en el tema de la leche, así que malo será. Y como se dice aquí, malo será. Y vamos a seguir aumentando propiedad, vamos a seguir aumentando el número de cabezas, nos vamos a profesionalizar más, mejorar el parque de maquinaria, aunque ahora espero que me aguante todo un poco, no quiero comprar demasiadas cosas. Y los tractores sí que están muy cascados, pero bueno, son bastante viejos y muchas horas, porque se usa muchísimo, prácticamente lo hago todo yo. Y bueno, a ver si me van aguantando lo máximo posible. Y los APR más o menos son relativamente nuevos últimamente, algunos no, pero bueno, la gran mayoría son nuevos. Y bueno, comprar ahí unas cosas que me queda ahí para el tema de comodidad, para
rotar pastos y, bueno, ya lo veréis en un futuro, rotar pastos y cambiar pastores y comodidad para reducir el gasto de gasoil del terreno y todo, que mentre en fincas en invierno ya veréis, se invierno era una cosa chula y, y vamos a ser lo más eficientes posibles y nada, reproductivamente con las vacas que estén gordas todo el año, pareando todos los años, buenas vacas, buena genética, que trabajar seguramente que más y nada, intentar a ver si damos competido con estas grandes fondos de inversión prácticamente multinacionales agrícolas que van a venir ahora. Y no sé si al final es verdad lo que dicen de que se van a cumplir los mismos estándares de calidad, que sería lo lógico, pero no lo creo. Pero bueno, a ver cómo, cómo se va capeando el temporal. A ver, no sé, pero como os digo, vamos a mejorar. Tenemos que seguir trabajando. No te puedes desanimar porque, bueno, hay muchas personas que la gran mayoría son ¿sabes? De la generación de mi padre, ahora mismo, ¿sabes? Están a punto de jubilarse y muchos están ahí que se aguantan este año y medio de los precios y tal. Y después igual plegar todo, la gran mayoría. Que está la gente bastante aburrida, pero bueno, si eres joven y no te queda mucho remedio porque al fin y al cabo tienes facturas, préstamos, inversiones que amortizar y cosas que pagar y hay que seguir aumentando y seguir compitiendo. Y así que nada, como os digo, es lo que vamos a competir. Nunca me desanimo, ¿sabes? Siempre que te ponen la zancadilla o ves que algo está mal, siempre ahí es donde se diferencian los que van a ser grandes empresarios, que es decir, siempre hay que ver la oportunidad de negocio que pueda aparecer y creo que la oportunidad de negocio está ahí, de competir en calidad, creo. Pero claro, hay que competir en calidad, pero con precios algo asequibles para el consumidor, porque los sueldos son los que son y aunque la gente quiera comprar productos que se produzcan en España y en Europa, les hay que dar algo de facilidad, tampoco los puedes clavar de mala manera, ¿sabes? Pero como os digo, el principal problema de la agricultura y ganadería son los intermediarios, son los que suben el precio de que está aquí en el campo, precio que se paga aquí a los ganaderos y agricultores o a lo que lo vendes, porque la verdad es, yo pongo el precio porque se vende para vida, pero la gran mayoría les ponen el precio y, y lo que se y lo que se vos cobra, quiero decir, y lo que tenéis que pagar los consumidores, hay muchísima diferencia. Y eso es lo que más me fastidia de este sector, esa diferencia, esa pila de personas que la mayoría son supermercados y empresas que no son pequeños autónomos ni mucho menos, que es los que suben el precio al consumidor y hacen lo que le da la gana al consumidor y hacen lo que le da la gana con el sector primario. Ese es el gran problema y la escoria que hay aquí en el sector primario. Pero bueno, poco a poco vamos a ir mejorando, por lo menos yo lo voy a intentar, como os digo. No me voy a alargar mucho, que después dices que los vídeos son muy largos, pero después dices que no hablo de cosas, así que es para que sepáis lo que pienso. Y básicamente, aquí en 3 puntos vamos a seguir aumentando en superficie, en territorio, intentar comprar finca lo más bien posible, intentar organizar como nadie quiere organizar el territorio, ni ordenarlo, ni hacer nada, vamos a intentar hacerlo nosotros con los vecinos, cambiando, el que tenga forestal, que vamos a intentar peleando con mucha paciencia y vamos a intentar hacer unas zonas de pastoreo buenas y tengo ahí 2 proyectos, aparte de aumentar un poco la superficie de comprar y alquilar y todo, hay 2 proyectos preparados que ahora parece que da algo de miedo, pero bueno, ahora estamos metidos, ahora es lo que hay. Y en tema de cerrar fincas y todo eso, que es ahora un gasto que va a venir este año, todos los años gastando, pero bueno, más mientras que no me independice un poco del sistema este loco que hay, y es lo que hay. Vamos a ver si aguanta un año y medio, 2, para pagar estas cosas y después ya veremos lo que viene. Y básicamente eso, vamos a aumentar, cerrar fincas, poner esto algo cómodo. Como os digo, bueno, eso, aumentar y cerrar fincas. Poner algo cómodo esto. Seguir aumentando el número de cabezas de ganado. Y vamos a ver si hacemos lo posible por que toda la comida y todo, que es lo que hago todos los años, según algún año puntual malo, pero lo que hago, todo lo que se produzca, ¿sabes? Todo lo que produzca la tierra, que se gasten, ¿sabes?
un círculo cerrado dentro de la explotación, no tener que gastar demasiados insumos de fuera, hacer el máximo pastoreo posible para reducir el gasto de gasoil y todo el rollo y seguir con el tema de ganadería extensiva, y no sé si me olvido de algo, seguramente que sí, bueno, como os digo, mejorando todo un poco y ser un poco más rentables, un poco más eficientes, gastar lo menos posible de fuera, gasoil y todo el rollo, gastar lo menos posible, porque eso la gran mayoría se van impuestos, que no, ya no es lo que valgan, es que se van impuestos, abonos, gasoil y todo eso. Así que reducir lo máximo posible, ser lo más eficiente y apostar por la forma más barata de producir, que es a base de pasto. A base de pasto es la forma con un poco de suplementación de silos o de cereales o cosas de estas, pero lo más barato para producir, como decían los de Nueva Zelanda, que eso sí que son competidores al más alto nivel, pero bueno, ahí sí que usan bastante pesticida también, igual. Temas no está tan regulado como la Unión Europea, pero esos compiten, venden barato a los chinos, así que son grandes competidores, la verdad. Son los que marcan el precio de la leche en Nueva Zelanda, pero bueno, tienen otro tema de bienestar animal, ¿sabes? No es lo mismo. El bienestar animal que hay ahí, si vienen aquí te meten un paquete que te cagas, tema de sulfatos, pesticidas y todo, ¿sabes? No es todo tan bonito como se pinta. Al fin y al cabo son granjas muy intensivas en pasto, pero aquí vamos a intentar respetar el medio ambiente, producir con calidad y hacer una agricultura en extensivo. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, pero como os digo, hay que producir algo, hay que tener cantidad que ofrecer, hay que competir con cantidad, con buena calidad y con unos precios asequibles al consumidor. Por eso es donde entra la fase de transformar lo que voy a producir. Y eso es otro proyecto, a ver cómo sale, de hacer ese pequeño matadero, esa pequeña sala de despiece y hacer allí algo de distribución y poder vender sobre todo productos como es carne picada, hamburguesas que se venden súper bien, de muy buena calidad, con un precio, aunque sea un poquitín superior al precio que venga de fuera, pero que sean de buena calidad y ofrecerlo lo más asequible posible. A ver si se puede hacer, aunque se gane un pelín menos, para ser competitivos. Y estuve hablando aquí con algún vecino que pueda estar interesado, que tiene vacas de carne, que están extensivo, que están ecológico, porque los que están ecológicos están lo que se prevía que sería la alimentación de Europa ecológica hace unos años atrás, ahora mismo están vendiendo casi más barato que lo convencional si no están al mismo precio. Un jaleo. Y, y estuve hablando con alguno que podía estar interesado porque, bueno, por eso tengo, no es que quiera, por eso tengo que aumentar las cabezas de ganado para tener más terneros que sobren para transformar, para amortizar las instalaciones que vaya a ser o que vaya a hacer, ¿sabes? No es todo tan sencillo. Al fin y al cabo es un ciclo de... El dinero es como las corrientes marinas, siempre tiene que estar en movimiento, ¿sabes? Y lo decía el tío Gilito, este del Pato Donald. Y las corrientes, que por un lado es el capitalismo puro, pero qué decir, al fin y al cabo vivimos, te gusta o no te gusta, el mundo es así. Y como dice él, el dinero nunca puede estar, el dinero ahorrado es como si lo estrangulares, no puede estar parado, siempre es como una corriente marina, siempre tiene que estar en movimiento. Y a ver cómo se capea el temporal. Pero bueno. Vamos, como os digo, vamos a ir mejorando y a ver si se habla así con algún vecino que le pueda interesar esto del tema de la transformación y que me ayude un poco a amortizar las instalaciones que se puedan hacer. Pero, a ver, va... Bueno, como os digo, a ver cómo va a ser en el tema que se me está acabando la batería y, y bueno, esto es lo que hay. Vamos a seguir con nuestro proyecto y, y bueno, a ver si encuentro a alguien que le interese mi proyecto de transformación para que me ayude un poco, porque uno solo no es fácil, aunque esté mi madre y todo eso me va a ayudar con el papeleo y todo el rollo y todo siempre, pero al fin y al cabo se necesita doblar el lomo, ¿sabes? Él tampoco hay que trabajar y a ver cómo es el tema a ver, pero bueno, vamos viendo a ver cómo sale esto y bueno, el proyecto lo sabéis de sobre que el proyecto va a seguir siendo
producir con calidad, que seamos rentables, que ser los más eficientes posibles que hay, así que aunque hay que seguir, ¿sabes? Esto nunca para, hay que seguir invirtiendo. Es como es como en la pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? No se puede parar, porque si paras estás muerto. Y algún ganadero agricultor que está cerca de la población es lo que le está pasando, que se está parando, que es muy normal si no tienes quien te releve en la explotación y estás un poco aburrido, y la gran mayoría son los que van a plegar. Por eso el que va a afectar este tratado a la pequeña agricultura y ganadería europea es el fin, se acabó. Es las pequeñas granjas en un año y medio, dos, por lo que dice alguno, por lo que estuve hablando aquí con alguno, que se calcula que pleguen. Y las que son medianas, aumentando, y las que son grandes son las que vamos a ir zafando un poco, pero a ver cómo está el tema del mercado y vamos viendo a ver cómo tal. A mí, ¿sabes? Si se me aguantara un pelín más, solo un año y medio, dos, así, de precios, como estamos ahora, y para seguir invirtiendo un poco, como os digo, en propiedades, en maquinaria y tal, y en subir en cabezas de ganado para ofrecer un buen producto y todo el rollo. Y si se aguantara así un año o dos, de puta madre, porque creo que igual se puede aguantar porque nosotros, el sur, sobre todo España, hay muchísima exportación al norte de África, y si nos libramos va a ser gracias a ellos. A ver, por el tema de la venta al norte de África. Pero bueno, si empieza a venir 100.000 toneladas, creo que son, o así, lo tengo que mirar, pero creo que eran 100.000 toneladas, una exageración, de carne de ternera, va a inundar el mercado europeo. A ver cómo es el tema, no sé. Y bueno, a ver si aguantar un año y medio, dos, para intentar hacer un proyecto de transformación. Y después lo que vais a ver en la transformación, quiero decir, gane un poco más o gane un poco menos. Y si algún vecino que está aquí en Castelló, por lo menos salvar los que somos aquí, por lo menos que nos aguantemos los que somos aquí algo vecinos. Y, y, y a ver cómo es el tema. Si les interesa, hago un tema de matadero, un tema de transformación, a ver si no llegan todos los terneros, que sería grabar su ganadería y ver cómo tienen las vacas y todo el rollo, para la gente que en el fondo va a ser los que me compren el producto, para que se vea que están ecológico, que están extensivo y tienen una calidad tan buena como la que puedo tener yo trabajando sin pastoreo en extensivo y todo el rollo esto. Pero bueno, si hacemos algo de transformación, va a ser así, de grabar, de que vais a ver que aquí no se va a hacer, ¿sabes? Quiero decir, que se va, como veis, están las madres en los pastos y todo el rollo, que se complemente, pero va a seguir el cebo, se va a hacer el cebo pastando por fuera y todo el rollo este, ¿sabes? Va a ser la carne, si no es calidad comer una carne, que tenga una suplementación y que esté pastoreando en las fincas, que pueda tener una tolva y se pueda hacer una finca cerrada. Lo estuve pensando un día, para cebar, igual hacer una finca cerrada, preparar un pequeño caseto con unas tolvas para suplementar un poco si estamos en invierno, cosas de estas, o un poco de hierba seca o silo, cosas de estas, y cebarlo prácticamente a pasto, porque lo más barato, lo más rentable que es para competir con esta carne barata que va a venir ahora, es el tema de cebar a pasto. Pero a ver, lo vamos a intentar y vais a ver cuando se mata un ternero, si os vendo alguna vez carne, ¿sabes?, producida aquí, que la vaya a transformar a hamburguesas o carne picada o lo que sea, que es lo más fácil, sobre todo para la gente joven que no tiene muchas ganas de cocinar o cosas de estas, que prepararlo. Quinta Gama creo que se llama en Francia, lo hacía mucho una vez que estuve con Fonteboa, con una señora ahí, un matrimonio que les iba bastante bien haciendo platos y te preparaban la receta y cómo tenías que hacer, cuántos minutos, ¿sabes?
todo con instrucciones, que sea fácil. Pero para que se vea la chapa del ternero, el número del ternero pastando en la finca tal y entrando en la sala de despiece en el matadero con el mismo collar para que se vea lo que come. Ahora sí que se sabe lo que come y lo que se le da y qué tal, que es todo natural. Y si eso no es calidad y si no es trazabilidad de la carne o lo que le quieras llamar para que la gente vea lo que realmente come, que baje Dios y lo ve, porque entonces no sé qué más hacer. Es lo que hay, es un ternero que está desde Casteo, desde Castroverde, aquí desde Lugo, para el resto de España, que al fin y al cabo creo que eso... y antes de para el resto de España lo prefiero vender se me olvida, ¿ves? Antes de venderlo para el resto de España, lo prefiero vender aquí a consumidores, aunque sean Lugo, Coruña, tal, que sea de proximidad, que, ¿sabes? Porque dices tú, ¿qué más dará? No da igual, porque no es lo mismo que vender unas hamburguesas para Madrid que venderlas para aquí, para Lugo. Porque si queremos competir con calidad y cuidado al medio ambiente como vamos a competir, porque no va a ser otra manera de competir con estos tíos, va a tener que ser que la carne deje la mínima huella de carbono desde que se produce hasta que la consume el primer mordisco del consumidor. Y cuanto menos desplazamiento tenga esa hamburguesa, carne picada o lo que sea, mucho mejor. Pero dentro de España, que se puede vender porque tiene una mínima huella de reparto o de logística, o como lo quieras llamar. Y si eso no es el menor impacto al medio ambiente, no sé qué puede ser vender así al consumidor y lo más cercano posible. Si tiene menos impacto comprar carne en el culo del mundo, en Brasil, en el medio del Amazonas, de carne de cebú, de estos, de ganado de este que tiene como a chepa, ganado en el Loria y todo el Brahman y todo el rollo este, y traerla para aquí la canal y transformarla y después repartirla, ¿sabes? Matarla ahí, el viaje, el barco, el contenedor, sabe Dios dónde viene. Repartirla después aquí por España y por Europa. Si eso tiene menos pegada de carbono que la carne que se produzca aquí y se puede consumir aquí en Lugo ni a 20 kilómetros, entonces me retiro porque no sé qué más hacer, porque es lo que se debería hacer, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, vamos siempre con ilusión y nada, seguramente hay oportunidad de negocio, malo será, a ver cómo va a ser el tema, que aún quedan 2 filtros, a ver si por lo menos solo pido, ¿no? A mí ahora prácticamente, visto, lo que vi en la firma de Mercosur, no me espero nada, ¿sabes? No, ya no espero nada de que se haga nada porque visto, el interés que hay, porque ahí hay obras públicas por el medio, ¿sabes? Visto el interés, ahí está todo perdido, ¿sabes? Por mucho que grites en la calle, ahora mismo no le veo muchísima ilusión, porque hay muchísimo interés por detrás y van a fastidiar un sector para darle vida a muchos otros que son la gran mayoría multinacionales que mueven muchísimo dinero, hay obras públicas por el medio, creo que estamos condenados. No sé si va a haber algún eurodiputado con cabeza, que lo dudo, que vote en contra o que haga una cláusula de decir que por lo menos solo pido que se cumpla la carne, aunque vaya a traer, eso sí que lo tenían que mirar los ecologistas y todos estos, la huella de carbono que va a traer la carne brasileña y la carne argentina de transporte solo, en barco y en camiones y en repartirla por toda Europa, la huella de carbono que va a traer eso. Y que cumplan las medidas tanto sanitarias, tema de antibióticos, tema de pesticidas, porque los animales son lo que comen, no solo la carne, son que van a comer trigo o maíz o soja o todo lo que sea de transgénicos. Y el tema de hormonas, que se controle eso y se cumplen las mismas, ¿sabes? Que cumplan las mismas restricciones que tenemos aquí. Solo pido eso. Pero bueno. Después, como os digo, como dijo mi madre, y creo que es la opinión más acertada que oí últimamente, pero lo dijo mi madre y es lo siguiente. El ganadero que queda aquí, que va a producir de calidad y porque
ya no te queda remedio porque están aquí todos los días de inspecciones en la granja. A ver cómo van a inspeccionar una granja en el medio de la jungla del Amazonas, que cortan árboles y meten ahí 4 vacas, ¿sabes? ¿Cómo van a inspeccionar esas granjas que si veis vídeos ya ni chapas tienen los animales, ni crotales ni nada? A ver cómo la van a inspeccionar. Dicen que van a inspeccionar todo en aduanas, con la corrupción que hay en aduanas. Bueno, es igual. No sé cómo van a inspeccionar esto. Aquí estamos todos los días inspeccionados por todos los lados. Y si no es de la Junta, es de veterinarios, es de ADS, es de todos los lados. Aquí hay inspecciones, es alucinante. Pasamos más tiempo en papeleo en inspecciones que trabajando, es alucinante. Aquí dice mi madre, es también el trabajo. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto es el trabajo también, pero bueno. Y, y dijo mi madre que lo que se produzca aquí en España, bueno, en Europa, todo, que es de primera calidad, lo va a consumir la gente de pasta. Y no hay que hacer. El que tiene pasta, que igual son grandes importadores de carne barata de Brasil, y tiene pasta, igual compra carne europea, ¿sabes? El que va a comer carne de Brasil y tal, que pueda traer hormonas o todo lo que traiga, o todos los productos transgénicos que vengan para aquí, va a ser el ciudadano de a pie con un sueldo, ¿cómo se dice? El sueldo vaso, bueno, sueldo mínimo, todo lo que sea. Los sueldos más bajos van a comer esos productos porque es lo más barato que van a encontrar. Y la gente con pasta supongo que comprará hasta no sé hasta qué punto, porque igual prefieren comprar un móvil antes, y comprará productos de europeos y españoles. Pero bueno, a ver cómo va saliendo el tema este. Y como os digo, nosotros vamos a intentar vamos a seguir aumentando, vamos sin perder la ilusión, vamos a seguir aumentando propiedad, comprando, aumentando la cabaña ganadera y mejorando todo, ser lo más rentables posibles, intentar hacer un proyecto de transformación y quitarnos los intermediarios del medio, y si puedo ayudar a algún vecino que venga conmigo y para amortizar las instalaciones de todo el rollo y que lleve el beneficio del ternero, sería de puta madre. Y por lo menos ayudarnos aquí entre los vecinos a ver si vamos, a ver cómo viene este temporal, que por lo que pintan va a ser fatal, pero bueno, a ver cómo va saliendo. Tenemos ahí en los productos, como os digo, el producto así más sensibles de las carnes, vamos a tener ahí, ¿sabes cómo es esto? Entre que se negocia, no se negocia, son una pilísima de puntos, de tal, y todo el rollo. Va a pasar 1 año y medio, 2, por lo que dice. No sé, será verdad, si me han mentido, por lo que he oído por ahí. No sé si es verdad. Pero a ver si se me aguantará un poco para hacer ese proyecto de transformación. Y después los grandes cebaderos que hay aquí en España podrán competir, no podrán, no se sabe. Pero, bueno, estoy hablando de cebaderos, que aquí en España hay cebaderos gigantes. Pero bueno, a ver cómo vamos saliendo de esto. A ver, creo que haciendo así transformación y comercio así de proximidad, creo que puede haber más oportunidades. Siempre hay que ver la oportunidad, pero bueno. Y eso sí, tan golpe de repente, ¿sabes? Que te dejan así un poco de lado, ¿sabes? Que te utilicen así como de moneda de cambio por otros sectores, pues bueno, ¿sabes? Es feo. Pero bueno, a ver cómo hacemos, a ver. Y poco más. No creo que vaya a opinar mucho más de esto. Y no va aquí ahora mismo, está uno con cosas que pagar y cosas. Y no vas a parar de trabajar, quiero decir. Y nada, seguir aumentando, seguir siendo lo más rentable y seguir mejorando poco a poco dentro de lo posible. Y seguir trabajando, que es lo que sabemos hacer mejor. Y criar ganado y todo el rollo este. Y con calidad, sobre todo, con productos de calidad y que al consumidor le llegue un producto de calidad. Así que lo voy a intentar de ser más grande, montar aquí una empresa que sea rentable, ser un poco más grande. Si se puede dar puestos de trabajo mejor, pero bueno, no digo nada, a ver cómo va saliendo el tema. Pero esperemos dar un producto de calidad, que se sepa de lo que come, que veáis el número de la chapa del animal si hace falta, por si no me creéis, y que lo tengáis en la mesa, ¿sabes? Venta directa, coño. Que sea, que quitarnos de todos los intermediarios que hay del medio, que son los que llevan apretando, afundiendo el sector primario toda la vida.
No hablo de, digo, sabes, de distribuciones gigantescas, sabes, de grandes distribuidores, de supermercados y todo, que son de lo peor. Pero bueno, así que nada, como os digo, a seguir trabajando y con ilusión de seguir y malo será que se vuelva todo tan malo y supongo que habrá algún eurodiputado que hay ahora hay dos filtros que usa algo la cabeza y que se vuelva para atrás este tratado lo veo muy complicado porque como os digo hay una pilísima de intereses por atrás pero por lo menos que haya una cláusula que cumplan todas las restricciones que tenemos nosotros y que tengan que cumplir todo lo que cumplimos nosotros, por lo menos que eso no es, no sé, podría ser un gran negocio si todos, que no habría problema de competir ni mucho menos, si podría ser un negocio para todos, pero como os dije, cuando uno va contra un peleador fresco y preparado y joven y tú vas con una mano atada y cojeando de un pie es complicado ganar la pelea, ¿sabes? Pero si tuviéramos todos el mismo nivel de restricciones y todo tal, igual cambiaba la cosa. Igual no eran tan valientes como son ahora, pero bueno, a ver cómo es el tema, a ver cómo va el tema y centrarnos en nosotros y por lo menos que el rural aquí de Castroverde no se muera, ya no digo ni de Galicia ni de España ni mucho menos, por lo menos aquí el de Castroverde voy a intentar que no se muera, por lo menos intentar hacer algo y que involucre aparte de mí otras personas que les interese el tema, que estén trabajando con el tema de, que conozco a varios, del tema de agricultura ecológica, que lo están pasando muy mal, y tema de agricultura en extensivo, que esos son modas que hacen mucho daño al ganadero a veces, porque dices tú, la gente ahora quiere comer ecológico, productos de calidad, quiere comer de todo, quiere comer de lo mejor que hay, pero no lo quiere pagar. Ese es el gran problema que hay aquí, que todos queremos que sea todo top y lo top tiene unos costes de producción que después lo hay que refletir en el precio y la gente por 10 céntimos y todo ya se empieza, ¿sabes? Sobre todo los que no están, los que veis estos vídeos no, pero los que no están tan apegados al rural, ven 10 céntimos más y todo y ya se enfadan. Pero después que un móvil suba 500 euros más que el año pasado o lo que sea, aquí nadie dice nada. Pero bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer. Así que nada, no voy a hablar más de este tema. Vais a ver vídeos trabajando como toda la vida o comento algo por encima de lo que vamos haciendo, pero como os digo, aquí no se va a parar ni mucho menos. Si hay este año y medio, dos, lo vamos a aprovechar a tope para profesionalizarnos y intentar transformar nuestra carne y ser lo más profesionales posibles que hay. Y si hay este año y medio, dos, de productos sensibles que parece que van a estar algo así, que no van a entrar demasiado, y estuve ahora viendo un chaval que tiene aquí, no me acuerdo del canal, AgroNews o algo así. Bueno, es un chaval, es un hombre, pero creo que es AgroNews Castilla y León o algo así. AgroNews Castilla y León, bueno, no sé, que te dice lo que suben y lo que bajan los productos en las lonjas. Vi un vídeo antes de hacer este de la lonja de Salamanca que aún subió un poquitín la carne de vacuno, lo que bajaron, no sé si los cereales subió alguno bajó. Pero bueno, la verdad es que solo miro a veces por la carne de vacuno, pero bueno, porque me afecta. Y bueno, eso, a ver si este año y medio, dos, nos intentamos preparar a tope y si no damos hecho el tema de transformación, por lo menos ser competitivos. No tanto en precios, igual, no tanto en muchísima cantidad, pero en calidad vamos a ser competitivos fijo. Y también hay que tener calidad, pero al mismo tiempo un poco de cantidad para que al fin del año, al fin y al cabo, esto es un negocio, al fin del año, ¿sabes? Tengas beneficios y tienes que tener tienes que tener muchísima calidad, algo de cantidad para ofrecer un producto asequible para el consumidor y producir con una persona unos grandes importadores que van a traer la carne tirada de precio, pues tienes que competir con esa gente, porque aunque sea de muy buena calidad, la gente va a lo barato, que es lo problema que hay. Aquí nadie mira ni los productos de procedencia, ni la calidad, ni nada. Aquí la gente va, si vale 10 céntimos, compran eso aunque lleve hormonas. Es alucinante. Pero bueno, no sé cómo vamos a acabar y supongo que se acabará
dando cuenta a la gente de que al fin y al cabo para mí no sé si en el resto de Francia, no sé si en las grandes ciudades tipo París o cosas de estas, ni mucho menos, pero cuando fuimos a Limús a comprar las limusinas y el lote este de 50 y todo el rollo este, y tenemos ido varias veces a Francia, la verdad es que fuimos bastantes veces, y, y vas a un sitio como es Limús, que tiene la raza limusín que es como a Dios, la adoran, que te podrá gustar aquí más o menos, o tal o cual, o me podrá, por ejemplo, aquí la Rubia llega más o menos, me podrá gustar una raza autóctona, cosas de estas o tal. Para ahí lo que tienen es que el producto de ellos no se toca, es alucinante. En los restaurantes ¿sabes? Como os decía, es solomillo, chuleta, o que sea de bistecs o chuletón o lo que sea. De, y todo ponía todo limusín. Había hasta yogures de limusín. Que digo, ¿cómo coño ordeñan las vacas? Es alucinante. Y aquí no, el producto español, no digo ni el producto regional, pero el producto español se debería poner en los restaurantes. Pues esto tal, esta carne tal, de origen España, vino de un chaval que trabaja aquí, que tiene unas vacas de rubia gallega, morucha, de Angus, de limusín, de tal, o de avileño, de lo que sea, pero es vecino nuestro y se lo compramos y lo servimos en nuestro restaurante y cosas de estas. Para hacer un círculo cerrado al fin y al cabo, si somos 4 gatos en los pueblos, y creo que nos deberíamos apoyar, porque contar con el apoyo de las grandes ciudades es complicadísimo. Se vio ahora mismo que a todo el mundo le importa nada. Un poco lo que vaya a comer en un futuro, no sé si en un corto plazo, pero en un largo plazo, mediano largo plazo, que no le importa demasiado lo que vaya a comer y bueno, es cosa de ellos. Así que nada, os dejo aquí, así que nada, vamos a comer y productos aquí de calidad que prácticamente, creo que hizo no sé qué de calabaza mi madre, son calabazas que plantamos aquí en el huerto. Por lo menos otra cosa no, pero en el rural, quiero decir, comida hay siempre de sobra. Ganarás un poco más, un poco menos, pero bueno, comida de calidad, siempre hay comida de calidad de sobra y por lo menos nosotros no vamos a estar bien de salud. Así que nada, solo os digo que si queréis apoyar algo al campo, consumir productos por lo menos, ¿sabes? Aunque no sea producto español que digas tú, me gusta eso tal, que sea un producto que se produzca en la Unión Europea, que sea español y si puede ser, antes de ser un producto español, si tienes un vecino que venda algo, la venta directa es lo mejor que puede haber, un producto de la región, un producto que sí, que sea español, pero no hay nada mejor que comprarle a tu vecino, porque al fin y al cabo eso sí que no tiene huella de carbono ni mucho menos. Que después habla muchísimo de la contaminación y cada año van por ahí a un viaje, están seguido viajando, que el avión que gasta, quiero decir, que se mueve por agua, quiero decir, por vapor, que no, que es así. Si quieres cuidar el medio ambiente, al fin y al cabo, los que más se consume, como lo necesitamos 3 o 4 veces al día, lo que más se consume es la comida. Y si quieres reducir la huella de carbono de la comida, no hay mejor forma que comprar la venta directa a un ganadero, a un agricultor. Y si no es dentro de España, por lo menos que sea un vecino tuyo, que le compres y le vendas. Y al fin y al cabo es como mejor precio vas a tener, mejor calidad vas a tener y tienes la trazabilidad asegurada porque seguramente ves sus vacas pastar, o sus gallinas, o pollos, o lo que tenga. Así que nada, no sé, como digo, la mejor forma de apoyar la agricultura española y europea es comprar los productos. Y si hay que gastar un poco más en alimentación y un poco menos en viajes y en ropa y en móviles y en toda la mierda esta que hay ahora de consumismo, es mucho mejor porque al fin y al cabo somos lo que comemos y es salud y cada vez hay peores enfermedades y hay casos de todo tipo. Así que nada, hay que cuidarse y poco más. Así que nada, muchas gracias por ver los vídeos. Like, suscríbete, comenta, comparte y todo eso. Así que nada, vamos a seguir apostando por rural, trabajando todos los días aquí como cabrones. Pero seguramente esto nunca, siempre el sector primario, a mí siempre me encantó y siempre me va a gustar. Y he nacido para esto, para mí no es un trabajo, pero quiero decir,
siempre pudo estar más o menos machacado el sector primario, pero al fin y al cabo somos la comida. Y cada vez hay menos agricultores y ganaderos alrededor del mundo. Así que malo será, quiero decir. Malo será que... Es una expresión muy gallega, pero quiero decir, malo será que no nos vaya bien, que lo dudo, que al fin y al cabo dependéis de nosotros 3 o 4 veces al día, así que vamos a intentar competir con la calidad de nuestros productos y de todos los ganaderos y agricultores españoles que siempre fuimos los mejores y somos ganadores. Al fin y al cabo, la agricultura y ganadería española somos unos ganadores y un ganador siempre es un ganador. Así que es lo que hay, porque tenemos los mejores productos y por eso este es el mejor país del mundo. Así que nada, es lo que hay. Ni hay comparancia de los yankees, ni los chinos, ni los rusos, ni la panda de inútiles que hay por ahí delante. España siempre fue el mejor país del mundo, lo vamos a seguir haciendo porque somos los ganadores y un ganador siempre es un ganador toda la vida. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Venga.